Una vez más, buenas tardes, amados hermanos, amigos. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes bíblicos basados en lo que Dios obró en la vida de Elías. Estamos estudiando el obrar de Dios en la vida de Elías. Y si usted ha venido desde el primer tema de la serie que hemos comenzado de Elías, que le hemos titulado Elías, un hombre de fe valiente y humilde, hemos comenzado hablando acerca del llamado de Dios. Dios llamó a Elías, Dios lo respaldó a Elías, Dios utilizó a Elías y hemos dicho que Dios sigue llamando, hombres y mujeres para obrar en su vida y utilizarlo para su obra. Mi amado hermano, mi amigo, si usted está hoy aquí es porque Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan. Y algunos de manera específica Dios le está llamando al ministerio, a las misiones o de pronto también a ser pastor. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero yo creo que a través de este mensaje de la vida de Elías, Dios va a obrar en nuestra iglesia y levantará hombres Elías, mujeres Elías para su obra. Hemos visto cómo Dios también lo fue formando a Elías, cómo lo fue entrenando para que Elías se convierta en un hombre que dependa de él. Y esto ocurrió ¿dónde? En el arroyo de Querit. ¿Os acordáis? Los que han venido la semana pasada, el arroyo de Querit, Elías aprendió dependencia en el Señor, en el silencio, en la privacidad de Querit. Dios lo sacó de lo público. Y lo llevó hacia el silencio, a la privacidad. Pero hoy, amados hermanos, hoy vamos a continuar viendo cómo Dios sigue formando a su siervo. Si lo entrenó en Querit, hoy vamos a ver un entrenamiento avanzado en la vida de Elías. Y es que una gran realidad, querido hermano, querido amigo, es que cuando Dios te llama, escúchame bien, cuando Dios te llama, te forma. Dios te forma. Dios te hace vivir momentos alegres. Dios te hace vivir momentos alegres, pero también momentos densos, momentos difíciles. Y si eres un llamado de Dios, déjame decirte, mi amado hermano, que todo lo que ocurre en tu vida, como lo hemos cantado, será de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y será? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Formarte a la imagen de Cristo. A Dios no le interesa que tengas más dinero o más propiedades. A Dios lo que le interesa es tu carácter, porque al cielo te vas con lo que Dios va formando en tu vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 8, 28 y 29, dice la palabra de Dios. Si lo tienen ahí en su Biblia, aquí está. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿cómo dice? Perdón, no me puse gafas. ¿Qué dice? ¿Y qué es todo? Todo. Mi amado hermano, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mi amado hermano, todo lo que nos sucede, aquellos que amamos a Dios, es para formarnos a la imagen de Cristo. Mi amado hermano, Dios te ha llamado a la salvación, Dios te ha llamado a su servicio y Dios está formándote. Si Dios te ha llamado, Dios te va a formar. Dios te va a perfeccionar. Dios te va a entrenar. Dios te va a capacitar. Y uno de sus medios, uno de su palabra, pero uno de sus medios son las circunstancias. Uno de sus medios son las circunstancias que nos toca vivir. De pronto lo que estás viviendo hoy
Es uno de los instrumentos que Dios utiliza para formarte, para formarme. Eso fue lo que le ocurrió a Elías. Dios lo capacitó en Querit. Como dije, lo sacó de la popularidad de lo público para obrar en la intimidad, para obrar en lo privado, para obrar en su corazón. Ahora, lo que hace Dios es utilizar determinadas circunstancias para darle un entrenamiento más avanzado, para formar en él una fe más madura, una fe victoriosa, una fe fuerte, que lo prepare para hacer la obra de Dios, para que sea sostenido en los momentos difíciles. Mi amado hermano, Dios quiere formar nuestra vida. Escuchadme bien, Dios quiere formar nuestra vida y permite toda clase de problemas, toda clase de dificultades para justamente cumplir sus propósitos. Mi hermano, perdóname, pero yo te tengo que decir la verdad. Es falso cuando dicen, ven a Cristo, ven a la vida cristiana y todo será de color de rosa. Todo será bonito. Perdonadme, no es así. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Mi amado hermano, va a haber problemas, circunstancias. Algunas serán externas, otras internas. Pero va a haber problemas. Pero debes recordar que en medio de todo lo que nos ocurre, dificultades, pruebas, tropiezos, fallos, circunstancias difíciles, todo ello, si tú amas a Dios, ¿para qué es? Para bien, para formar a Cristo en nuestra vida. Así ocurrió con Elías. Elías salió de Querit. ¿Se acuerdan del Querit? Del arroyo seco. Para los que no vinieron la semana pasada, el arroyo se secó. Y así pasó con Elías. Hubo circunstancias que lo estaban secando. Y pueden haber circunstancias que estén secando nuestra vida. No sabemos por cuánto tiempo el arroyo estuvo seco. No sabemos, no nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Elías esperando con el arroyo seco. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Porque eso nos dice lo que ha leído Fernando. Primera Reyes 17, 8 y 9 dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿Qué ocurrió? Dios, después que su arroyo se había secado, después que su vida había un problema, lo manda a Sarepta. Y te dije hace algunas semanas, también te lo dije la semana pasada, que es interesante que en la Biblia muchos nombres tienen significado, la gran mayoría, y nos da una lección. Por ejemplo, Sarepta en hebreo significa el crisol. El crisol donde se funden los metales. Si tú sabes de fundición, sabes que se funden los metales para volverlo líquido y luego darle forma. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios le está enviando a Elías al horno de la prueba, al crisol donde iba a fundir su vida, donde sería menos Elías. ¿Se entiende cuando digo menos Elías? O sea, menos él, menos ¿qué? Menos yo, menos mi ego, menos mi carácter, menos yo. Menos yo para ser más siervo de Dios. Lo sacó del Querit, que recordarán el nombre Querit significa quebrado, cortado, donde Elías fue quebrado ciertamente, para llevarlo ahora a fundirlo, a derretirlo, a diluirlo, para formarlo en el horno de Sarepta. Así hace Dios con sus hijos, con sus llamados. De pronto hoy, mi amado hermano, escuchadme, hoy, mi amado hermano, estás en un horno de fuego, no lo sé. Estás en el horno de la prueba.
Estás viviendo circunstancias difíciles, internas o externas, que están chocando tu corazón, que están golpeando tu corazón, que están golpeando tu familia. De pronto estás saliendo de tu arroyo seco y estás entrando en otra, a tu Sarepta. Yo no lo sé. Quizás ha pasado un tiempo, saliste de tu arroyo seco y ha pasado un buen tiempo y hoy te encuentras en otra situación difícil. Te encuentras en el horno de Sarepta, en el horno de fuego, en el horno de la fundición de tu carácter, en el crisol donde vas a menguar para que Cristo sea formado en ti. Alguien dijo que en el camino de la vida cristiana, en el camino a la madurez, dice, en el camino a la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. En el camino de la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. Y de pronto, hoy, mi amado hermano, estás pasando por Sarepta. ¿Cómo madura nuestra fe? ¿Cómo Dios obra para que maduremos? ¿Cómo madura nuestra fe? Permíteme hoy, como el domingo pasado, compartir 3 aspectos de cómo madura nuestra fe. Y en primer lugar, nuestra fe madura mediante la obediencia, ¿qué dice? Mediante la obediencia total. Pastor, ¿por qué pone total? Ya lo voy a explicar, pero ya te va a dar una idea, ¿verdad? La obediencia total. Volvamos a leer 1 Reyes 17, del 8 al 10. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él, ¿quién es él? Elías se levantó y se fue a Sarepta. Vemos aquí en Elías obediencia. Obediencia. Pero notemos lo siguiente, amados hermanos. ¿Dónde se encontraba Elías? Lo acabo de decir. ¿Dónde se encontraba Elías? En Querit, en el arroyo de Querit. El arroyo se secó. No sabemos cuánto tiempo pasó eso. Pero ¿sabes qué? Notemos en primer lugar que Elías no se mueve hasta que Dios le dijera que se mueva. Escúchame, amados. Elías no se movió hasta que Dios le dijera que se mueva. Y no sabemos cuánto tiempo pasó que Dios le hablase, no sabemos. Pero habrá pasado un tiempo hasta que Dios le habló. Los siervos y siervas del Señor tenemos que aprender a buscar la guía de Dios. Aun cuando el arroyo esté seco, tenemos que esperar que Dios nos hable para movernos. En otras palabras, tenemos que buscar la guía de Dios en las decisiones que tomamos. Mi hermano, mi amigo, cuando uno no es cristiano, ¿en base a qué toma sus decisiones? Cuando uno no es cristiano, toma sus decisiones en base a la conveniencia económica. Acabo de tener más pasta. Toma su decisión por influencia de alguien, por inconveniencia social de pronto. Pero un hijo de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, debe buscar la guía de su Señor para tomar decisiones. Tú no puedes tomar decisiones porque esto te gusta o porque esto te agrada. No, cuando ya tú eres un siervo, una sierva de Dios, debes buscar la guía de Dios. Y Elías fue así. Elías no se movió del Querit hasta que Dios le dijo que se mueva. Se había secado el arroyo. Las cosas estaban difíciles. Estaba viviendo una sequedad. No sabemos cuánto tiempo estuvo sin agua. Pero él esperó la guía de Dios para irse al lugar donde Dios le designó. Y así es, mi amado hermano, una fe madura busca la guía de Dios. Lo contrario también es verdad, ¿no? Lo contrario también es verdad. Una persona inmadura hace lo que le viene en gana. No camina bajo la guía de Dios. Hace lo que sus sentidos le guían, sus conveniencias le guían.
Pero un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que aprender, mi amado hermano, a caminar bajo la guía de Dios. Y a veces Dios se demora en responder, ¿sí o no? A veces Dios se demora en responder. A veces Dios se demora en darte la respuesta, su confirmación. Pero Elías no se movió hasta que Dios le hablase. Ahora sigamos. ¿Y a dónde Dios le dijo que vaya Elías? A veces cuando yo le hago una pregunta a mi hija que tiene la misma respuesta, me dice, pero ya me has preguntado eso de otra forma. Sí, pero te lo vuelvo a preguntar para darle otra forma. ¿A dónde Dios le envió a Elías? A Sarepta de Sidón. ¿Y te acuerdas quién era de Sidón? Los que vinieron al primer mensaje. ¿Te acuerdas? ¿De dónde era Jezabel? Su padre de Jezabel era rey de los sidonios, sacerdote de Baal. Entonces Dios le dice a Elías, ve a Sarepta de Sidón. Ahora, una vez más, recuerda, Elías, hombre, un hombre. Elías, ¿cómo? ¿A la capital donde se adora Baal? ¿A la ciudad natal del padre de Jezabel? Donde el padre de Jezabel era rey de los sidonios, sacerdote de Baal. Señor, ¿he escuchado bien? ¿Me mandas a Sarepta? ¿Y Sarepta significa crisol? ¿Un lugar de fundición? Sí, Elías. Vas a ir a Sarepta, el lugar de la fundición, el lugar donde la escoria que hay en nuestra vida, la escoria que hay en nuestra vida va a ser fundida, va a ser quemada. Si nos ponemos en el lugar de Elías, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Al comienzo contento, ya estoy pasando problemas en Querit, el arroyo está seco, hay problemas, hay necesidades, ya me siento incómodo en Querit, ya quiero irme. Y Elías, ya te puedes mover. Amén, Señor, gracias me voy a mover. ¿Y a dónde me voy a mover? A Sarepta. ¿A qué? ¿Sarepta? ¿La de Sidón? Sí. ¿La patria de Jezabel? Sí. ¿La ciudad donde se adora Baal? Sí. Pero Señor, me están buscando. Jezabel estaba buscando a los profetas de Dios para matarlos. Tienes que ir a Sarepta. Pero Señor, me voy a exponer, me van a ver, me pueden identificar, me pueden apresar. Sarepta estaba más o menos a 160 kilómetros desde el arroyo de Querit. Desde Querit hasta Sarepta, 160 kilómetros. Más o menos lo que hay de Barcelona a Andorra. ¿Conocen Andorra? Pero todos se ubican en Andorra, ¿verdad? Que hay hasta Andorra, hasta la entrada de Andorra. Y Elías seguro que tomó el metro o tomó el tren, el AVE. ¿Cómo se fue Elías? Se fue en el metro número 2. 2 patitas, gracias. Ahí está mi hermana, sabe usted. Se fue caminando, trayecto largo, con el riesgo de que lo noten o lo vean. Ahora, le seguimos añadiendo. Primero, a Sarepta. Luego, hasta allá me voy a exponer. Pero Dios le dice a Elías que una mujer viuda lo iba a sustentar. Una vez más, Elías, un hombre. ¿Qué hubiera sentido, pensado un hombre? En esos tiempos, la última clase social eran las viudas. No había quien trabajase. Eran pobres. ¿Qué hubiera sentido, pensado Elías? Elías hubiera podido sentirse humillado. Es algo humillante de pronto que las personas más pobres de una comunidad te sustenten.
Y encima era una comunidad pagana, gentil. Y ya sabéis lo que piensan los israelitas de los gentiles, de los paganos. No, ¿cómo yo voy a ir a ese lugar donde está el pecado ahí? Yo no voy a ir ahí. Elías pudo haber sentido que era algo humillante. Pero hermanos, las tareas humildes son las que nos preparan para las tareas más grandes e importantes. Las tareas humildes son las que nos preparan para las tareas más grandes e importantes. ¿Qué hizo Elías? La Biblia nos dice que fue por encima de su comprensión humana, por encima de la comprensión de la situación. Ese lugar no era el mejor lugar para esconderse. Pero encima de su comprensión humana, él fue obediente. La Biblia nos dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Hermanos, amigos, hay situaciones en la vida que pueden parecer humillantes. Pero quiero decirte, mi amado hermano, mi amigo, esas son las situaciones que preparan nuestro carácter, que preparan nuestro corazón. Estas situaciones Dios las permite para formarnos, para hacernos madurar. Dios lo sacó a Elías de la notoriedad del ministerio público para aprender en el silencio en Querit. Y luego lo lleva a Sarepta para hacerlo madurar. Elías aprendió la obediencia, aun cuando tuvo que arriesgar su vida, aun cuando tuvo que caminar mucho, aun cuando no sabía qué le iba a deparar el futuro. Elías fue obediente y no se quejó. Mi amado hermano, si eres un llamado de Dios, si amas a Dios, el Señor te está formando. No estés pensando en el vecino, como decía Santiago, no pienses en el otro. Tú no pienses, ay, ¿por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué yo? No, piensa en ti. Dios te está formando a ti. Tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Estás en la situación donde Dios quiere que estés. Estás viviendo con la persona que Dios quiere que vivas. Tus hijos son los hijos que Dios te envió. Las circunstancias son las circunstancias que Dios quiere que tengas. Nada escapa de su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Así es, mi amado hermano. No te quejes. Ay, si yo tuviera otra situación. Ay, si yo tuviera... ¿Tuviera qué? Lo que vives, Dios lo sabe. Él sabe dónde estás. No lo olvides. Por más crisol que haya, por más fundición que haya, por más caliente que el horno esté, Dios te tiene en su palma de sus manos. Dios está viendo tu vida. Lo vimos la semana pasada. Dios está viendo tu vida y Dios está obrando en tu vida. Lo que Él requiere es obediencia. Obediencia. Obediencia, mi amado hermano. Cuando estaba leyendo este pasaje me acordé la historia de un joven misionero que una vez hubo un joven misionero que había estudiado 4 o 5 años en el seminario teológico y fue a hacer misiones en un pueblo de Perú, muy recóndito en el Perú. Así que llegó a la iglesia. Ahí estaba un pastor ya veterano en años. Y llega el joven diciendo, mira, ya me han enviado, yo he estudiado 5 años teología y vengo acá para predicar, para enseñar. Y el pastor veterano lo mira y le dice, ya vienes a apoyarme. Sí, vengo a apoyarlo, me han enviado. Muy bien, le dice. ¿Y quieres comenzar hoy, mañana? Hoy mismo quiero comenzar, le dice. Muy bien, deja tus cosas ahí. Dice, acompáñame. Va con él, entra al baño. El baño estaba sucio. Dice, lo que primero que puedes comenzar es limpiando el baño, limpiando todos los retretes, limpia todo esto. Él se puso a limpiar el baño.
Luego va a buscar al pastor, ya limpié los baños. Bueno, ahora vamos al templo. Lo lleva al templo, mira, hay que limpiar todas las bancas que están sucias. Algunas estaban que le faltaban clavos, hay que arreglar. Se puso a arreglar todas las bancas de carpintero, limpiándolas, clavándolas, arreglándolas. Luego a los días, ahora pastor, ¿qué hago? Hay que limpiar todas las lámparas. Se puso a limpiar las lámparas y así pasó 1 mes, 2 meses arreglando la iglesia, pintando la iglesia, hasta que el joven misionero ya no podía más. Así que un día va donde el pastor, quiero hablar con usted. Sí, te escucho, dime. Yo he venido para que Dios me forme para el ministerio. He estudiado 5 años, mucha teología, y yo pensaba que venía a enseñar, a predicar, y yo vengo para formarme en el ministerio. Y el pastor lo mira y le dice, eso estás haciendo, formándote para el ministerio, pero lo primero que se debe formar es tu carácter. Esa historia quedó muy marcada en él. Dios forma lo primero nuestro carácter. Porque si Dios no forma nuestro carácter, ¿qué ocurre? Dios no te va a utilizar. Porque hoy estarás de ánimo así alto. ¿Y luego qué pasa mañana? ¡En el suelo! Dios quiere formar tu carácter, mi amado hermano. Y para formar tu carácter, Dios requiere obediencia. Dios quiere formarte en humildad. Pero para ello Dios requiere obediencia total. Elías fue obediente total, porque Elías no se desvió del camino. Elías no fue y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy un momentito, me cambio. No, obediencia total. Elías no se desvió del camino. Ahora, recuerda, era un hombre. ¿Y qué le viene al hombre a la mente? Pensamientos. Se habrá desanimado, pensado, habrá dudado. ¿A Sarepta? ¿Una viuda? Pero en Elías primó la obediencia. La obediencia a Dios es vital, mi amado hermano, para la formación de nuestro carácter. La obediencia al Señor es vital, mi amado hermano. Esto le dijo Samuel a Saúl, ¿os acordáis? Saúl, Dios le dijo, vence este pueblo y mata a todos los animales, hasta los animales, destrúyelo porque eran tremendamente paganos. Pero Saúl, el rey Saúl, ve y dice, uy, acá hay unas buenas vacas y puede salir un buen asado. Acá hay corderos, dijo, no, esto no lo matamos, mejor lo guardamos. Hacemos un sacrificio a Dios y luego tenemos una barbacoa tremenda con todos los hombres de valor. Así que hace un sacrificio ahí y guarda todo. Y cuando llega Samuel, dice, ¿qué escucho estos bramidos de la vaca? ¿Qué estoy escuchando? Y Samuel le dice a Elías, en 1 Samuel 15, versículos 22 y 23, Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué prima? La obediencia, sobre todo, mi amado hermano. Dios desechó a Saúl, ¿y a quién puso? A David. David no fue perfecto, ¿sí o no? David no fue perfecto. Falló, cometió pecados. Si quizás estuviéramos en el periódico leyendo a Saúl y a David, uno diría, uy, pero Saúl no hizo lo que hizo David. Pero ¿sabes qué? David fue obediente.
Y la Biblia le llama a David conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente. Si pecó, se arrepintió y buscó ser más obediente al Señor, más obediente a Dios. Pero a Saúl, Dios lo desechó. ¿Por qué? Por desobediente. No se arrepintió, desobediente. Mis hermanos, Elías fue obediente. Elías fue obediente. Dios estaba desarrollando en Elías guía, sensibilidad espiritual, humildad, un carácter maduro de siervo de Dios. No perfecto, como vamos a verlo más adelante, pero obediente a Dios. Y mi hermano, la situación que estés viviendo, Dios siempre va a requerir obediencia, obediencia, obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia. Obediencia, mi amados hermanos. La obediencia es innegociable. Debe ser obediente al Señor y a su palabra. Yo sé que estamos en el mundo de los pretextos, ¿no? De las justificaciones. Me han hecho mal, entonces aborto, pues porque me han hecho mal, me han dañado. O sea, yo, si tú me haces algo, yo hago otra cosa. Es el mundo de las justificaciones. Si no me va bien, pues no ofrendo a Dios. Si no tengo tiempo, no sirvo a Dios. Estamos en el mundo de las justificaciones. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que la obediencia a Dios es innegociable. Tú y yo estamos llamados a ser obedientes a Dios. Si hay algo en que fallas, debes arrepentirte de corazón. Ponerte a cuentas con Dios y caminar en obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia al Señor. Elías fue obediente. Miren lo que ocurre. 1 Reyes 17, ahora vamos a leer el 10 al 12. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Señor, estoy siendo obediente a ti. ¿Por qué las cosas se ponen más difíciles? Señor, estoy siendo obediente. ¿Por qué las cosas se ponen más difíciles? Y esto me lleva al segundo principio. Nuestra fe madura enfrentando las pruebas. Nuestra fe madura enfrentando las pruebas. Las pruebas forman nuestro carácter. Forman nuestro carácter. Las pruebas hacen que nuestra fe madure. Elías tenía que enfrentar pruebas. Estaba siendo obediente, pero tenía que enfrentar más pruebas para que siga madurando su fe. Como diría Pablo en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mi hermano, a veces uno quiere madurar, ¿no? Señor, quiero madurar.
Señor, quiero crecer. Señor, quiero ser un siervo, una sierva tuya. Y vienen las pruebas. ¿Y qué ocurre? Señor, no, ya, mejor ya no, ya. Paso, sorry. Excuse me. Mi hermano, nuestra fe tiene que madurar con pruebas. Ya lo hemos aprendido con Santiago también. Nuestra fe tiene que madurar con pruebas. ¿Cómo madura la fe de Elías? ¿O qué pruebas pasó la vida de Elías? En primer lugar, Elías pasó la prueba de la primera impresión. La prueba de la primera impresión. Miren lo que ocurre con Elías. Camina 160 kilómetros. Seguro que en el camino hubiera pensado, ¿y cómo reconozco a la viuda? Porque dicen, ve una viuda. ¿Y cuántas viudas habrán en ese lugar? Es como que diga, ven al Escort y conversa con el guapo de un Escort. ¿Con quién va a conversar si hay muchos guapos? Amén. Entonces ve a Sarepta y conversa, y una viuda te va a sustentar. ¿Qué viuda? Y justo camina Elías, dice que entrando al pueblo, ¿con quién se encuentra? ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? ¿Es casualidad? ¡Claro que no! En las cosas de Dios no hay casualidad, mi amado hermano. Tú no pienses que casualidad. No hay casualidad en las cosas de Dios. Dios todo lo tiene preparado. No lo olvides. Dios todo lo tiene preparado. No hay casualidades. Dios todo lo tiene preparado. Y Elías llega y encuentra a la mujer viuda. Así que Elías ve a la mujer y Elías la ve recogiendo leña. O sea que no tenía quien lo haga. Eso es un trabajo de hombres. Así que la ve recogiendo Elías leña y Elías la mira y seguro que dice, ¡hombre! Esta mujer recogiendo leña. Entonces le dice a la mujer, bueno, mujer, tráeme un vaso de agua. Tenía mucha sed, muy probable. Seguro que hacía un calor como el que estamos viviendo en estos tiempos. Pero imagínate, ha caminado 160 kilómetros. Entonces tenía sed. Tráeme un agua. La mujer se iba a traer agua y dice, pero también tráeme un bocadillo. Tráeme un pan. Y la mujer le dice, perdona Elías, pero ¿sabes qué? No hay. Lo último que tenemos lo vamos a comer entre mi hijo y yo y nada más, y de ahí a morir, ya no tengo más. Hasta ahí paremos la escena, stop en la escena. Ponte como Elías. ¿Qué hubiera venido a tu mente? ¡Hombre! Vengo acá, Dios me manda acá. ¿Y esta mujer me va a sustentar y no tiene que comer? Bueno, no me voy a morir de sed de pronto, pero sí de hambre. Elías pudo decir, las cosas se van de mal en peor. Señor, si te soy obediente, ¿por qué las cosas se empeoran? Parece que el barco se va a hundir, mejor me voy. Esta mujer viuda se preparaba para morir. Elías pudo decir, creo que mejor me voy a otro lugar, en Sarepta no. O busco otra persona. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Elías no retrocedió. Elías sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y mi amado hermano, tú debes estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, aún las cosas se pueden poner muy difíciles. ¿Qué debes hacer? No confiar, no retroceder, que las pruebas no te hagan retroceder. Yo lo he contado en algunas ocasiones, cuando recién llegamos a Barcelona con mi esposa, mi hija. Y ustedes saben que encontrar un piso es bien fácil aquí en Barcelona.
Mi nómina no está, aquí está en Perú. Así que nadie me quería alquilar un piso. Estamos en un lugar muy pequeño. Ya mi columna ya no daba. Y te mentiría si te diría que no me desanimaba. No, la verdad es que me venían ideas que regrese a Perú. Me rondaba la idea de regresar a Perú. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos justamente en la prueba de la primera impresión. Pastor, estoy en un nuevo trabajo y yo no pensaba que eran así las cosas. Pastor, ahora que tengo mi novia o mi novio, estaba feliz, pero ahora que hemos discutido, no pensaba que eran así las cosas. Pastor, ahora que estoy casado, no pensaba que era así el matrimonio. Pastor, ahora que tengo hijos, pastor, no pensaba que era así difícil con los hijos. Pastor, ahora que estoy sirviendo, no pensaba que así era el ministerio. Todos pasamos en un momento la prueba de la primera impresión. Pero mi amado hermano, no debes retroceder. Debes confiar en Dios. Si Dios te ha llevado allí, Dios te va a ayudar. Dios te va a sustentar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar lo que necesitas si estás en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Esa es la primera prueba, la prueba de la primera impresión. Pero luego Elías pasó una segunda prueba. ¿Cuál es la segunda prueba? ¿Cuál se imaginan? Pues Elías tuvo que pasar la prueba de las imposibilidades físicas. Primero fue la impresión, pero luego se dio cuenta que justamente esa viuda que se había encontrado no podía darle de comer porque no tenía que comer. Ella pensaba morirse de hambre. Antes todo parecía imposible, antes parecía todo imposible, ahora todo es imposible. Pero justamente las situaciones imposibles forman el carácter de Elías, forman a un siervo de Dios, a una sierva de Dios. Las situaciones imposibles hacen que nuestra fe madure. Cuando estamos ante algo imposible, nuestra fe crece, nuestra fe madura, nos convertimos en hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a ver más allá de la imposibilidad física. Porque la fe nos lleva a dar pasos de confianza cuando vemos que todo es imposible. ¿Te acuerdas de Jesús y sus discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo? ¿Qué hicieron sus discípulos? Y los ángeles le dijeron, ¿qué estás viendo? ¿Qué están viendo, varones galileos? Así como Jesús asciende al cielo, así también un día regresará del cielo. Pero volvamos a los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué venía a su mente en ese momento? ¿Qué opinan? El maestro. Hemos caminado con el maestro. El maestro ha solucionado todos los problemas. Él tenía la respuesta para todas las preguntas. Él enfrentaba todas las situaciones. Ahora el maestro se va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin el maestro? Ellos tenían que aprender a actuar con fe. Ellos tenían que aprender a resolver las situaciones que se presentaban. Así es la fe, así es lo que hizo Elías. Elías tuvo que aprender a resolver la situación y tuvo que enfrentar las situaciones imposibles, porque en las situaciones imposibles obra la verdadera fe, la fe que viene de Dios. Elías dice, 1 Reyes 17, 3 al 14, dice, voy a leerlo en NBI castellano, le dice, no temas, le dijo Elías a la viuda, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, haz ese panecillo, pero antes prepárame a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo.
¿Qué ocurrió ante la situación imposible? Brotó la fe de Elías. La fe de Elías maduró. Entendió que si Dios le había llevado hasta allí, Dios le sustentaría. Mi hermano, mi hermana, hace un momento os he dicho que un hombre y una mujer debe buscar la guía de Dios. Dios te enseña por su palabra cada día, aprende de la palabra de Dios. Pero os ha pasado que en algunos momentos, en algunos días, en algún periodo, queremos respuestas. Queremos una guía específica de Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? A veces Dios tarda. Señor, respóndeme ya, necesito una respuesta para hoy día. Dios no le está diciendo a Elías en cada momento lo que tiene que hacer. Él le habla. Y Elías tiene que hacer práctica su fe. Dios ya le había hablado que tenía que estar ahí y tenía que hacer práctica su fe. Jesús le dio comer a multitudes. Pero hubo momentos en que tenía hambre, que sus discípulos tenían hambre y los mandó a comprar comida a sus discípulos. ¿Por qué no siempre les dio de comer con milagros? Porque la fe no obra así. Dios le guió a Pablo a hacer viajes misioneros, pero había momentos en que Pablo tenía incertidumbre. En algunos momentos Dios no le respondía a Pablo. En otro momento le impidió entrar a determinados lugares y le cambió la ruta. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Las cosas con Dios no funcionan en automático. No funcionan como una tabla de Excel que ya meto la fórmula y me tiene que salir el resultado. No. Dios sabe en qué momento te va a hablar. Dios sabe que tú tienes que aprender a caminar con fe, de acuerdo a lo que Dios ya te habló. Pero a veces quisiéramos que Dios me vuelva a hablar para que me cambie, y que me cambie lo que ya me dijo. No, así no obra Dios, mi amado hermano. Y si así tú piensas, vas a ser como la ola del mar. ¿Te acuerdas de Santiago? ¿Cómo es la ola del mar? Por aquí y por allá. No. Dios quiere que tengas fe, que creas en su palabra, que te mantengas en lo que Dios te ha dicho. Aún en medio de la imposibilidad física. En medio de las situaciones difíciles, porque es en medio de las situaciones difíciles en que ves la mano de Dios. Señor, quiero ver tu mano, quiero ver tu obrar. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pues te manda la situación difícil, vives la situación difícil y ahí tu fe crece. Ahí ves la mano de Dios. Elías vio el obrar de Dios. Su fe creció. Su fe creció. Lo contrario también es verdad, mi amado hermano. Si desobedeces a Dios, si ante las pruebas retrocedes, entonces no verás la mano de Dios. Tu fe no crecerá. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Una de imposibilidad física? ¿Una donde no ves solución? ¿Una que te tiene preocupado? ¿Qué situación estás viviendo? Recuerda, Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dios tiene control de todo, mi amado hermano, no lo olvides. Y yo no debo olvidarlo también. Porque hay momentos en que nos olvidamos y que decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Dios tiene control, mi amado hermano. Todo lo que te ocurre no le sorprende a Dios. Dios ya lo sabe. El tiempo, tú y yo tenemos que vivir mañana pasado. Si tú has preparado que quieres hacer algo en agosto, tú tienes que esperar que pase julio, ¿verdad? Pero Dios es atemporal.
Dios es el principio y el fin. Él ve todo. Nada de lo que te ocurre le sorprende a Dios. Ni aun lo que tú haces y tus fallos no le sorprende a Dios. Dios ya lo sabe. Nada escapa del control de Dios. Recuérdalo, Dios es Dios. Dios puede obrar en cualquier imposibilidad física. Lo que tenemos que hacer es creerle a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el dueño de todo, el Señor de los imposibles. ¿Qué hace Elías? ¿Qué hace Elías? Versículo 15 y 16. Dice 1 Reyes 17, 15 y 16. Entonces, dice la mujer, después que Elías le dijo, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, Elías comió ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Y miren lo que dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. He dicho que nuestra fe madura por la obediencia total. Nuestra fe madura cuando enfrentamos y superamos las pruebas. Pero tercero, nuestra fe madura cuando confiamos en la fidelidad de Dios. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, pues crecemos en fe, maduramos en nuestra fe. Escuchadme, la obediencia, la fe y la fidelidad de Dios son una combinación que obra milagros. Nuestra obediencia, la fe y la fidelidad de Dios es una combinación que obra cosas poderosas. Y recordad, cuando hablamos de Elías el primer domingo, Elías era un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él fue obediente, él creyó y Dios obró. En medio de la prueba más severa, mi amado hermano, Elías obedeció. ¿Y sabes quién también obedeció? ¿Quién también obedeció? Aparte de Elías. La viuda. La viuda también obedeció. Dios obró un milagro. Y la tinaja de la harina jamás estuvo vacía. Y la botella de aceite nunca estuvo seca. Qué emocionante, ¿verdad? Ahora, ¿quién comió primero? ¿Quién comió primero? ¿Quién? Oye, Elías, muy bien. ¿Por qué Elías comió primero? Porque tenía más hambre. Porque había caminado 160 kilómetros. ¿La mujer era creyente? Recuerden, no, estaba en un país pagano. Ella le dice, vive Jehová tu Dios, a Elías. ¿Sabes? Elías, ¿a quién representaba? A Dios. Elías era alguien que Dios había llamado, que lo representaba. Este hombre, Elías, como tú, como yo, representaba a Dios, porque Dios mismo lo eligió. Entonces, cuando esta mujer le da a Elías, estaba reconociendo a Dios en primer lugar. Fue obediente a Dios, ella tuvo fe y Dios obró. La viuda hizo conforme Elías le dijo. Y qué emocionante habría sido para ella como mujer y como su hijo sentarse a la mesa, comerse esos milagrosos panecillos, comerse esas milagrosas pastas cada mañana, cada noche, cada día. Cada día. Permitidme compartirte algo. Vengo de un hogar con escasos recursos económicos. Mi padre y mi madre se divorciaron. Y mi madre era el sustento de nuestro hogar. Y recuerdo, mi madre era creyente, yo no era creyente. Era un adolescente, ya joven, era un rebelde. Mamá de adolescente, mamá de joven, si tu hija es rebelde,
ten fe, ten fe. Yo era rebelde con todas sus letras, y con mayúsculas, y en negrilla y subrayado. Pero mi madre era una mujer devota, creyente en el Señor. Oraba por sus hijos. Ella me decía, cuando yo era no creyente, vas a ser un siervo de Dios misionero, vas a ir a otro país. O sea, mi madre, ¿qué le están dando en esa iglesia? Decía yo. ¿Qué le están dando? ¿Qué droga están consumiendo? Pero algo que marcó en mi vida y que Dios me trajo a la memoria y que se los quiero compartir, es que teníamos escasos recursos. Pero ¿sabes qué? Desde que mi madre se convirtió era fiel a Dios con sus ofrendas y con su vida. Le servía al Señor y era fiel. Y yo, hijo, decía, ¿por qué mi mamá da dinero a la iglesia? Le están robando a mi madre. Está dando su dinero y nosotros no tenemos. Entonces yo estaba amargo con la iglesia. ¿Cómo va a estar dando mi madre dinero a la iglesia? No decía Dios, decía la iglesia, porque cuando uno quiere, dice, no dice Dios, la iglesia. Un día nos sentamos a desayunar. Había solamente 2 panes. Nos sentamos en la mesa, éramos en ese momento 4 hermanos. Y mi madre oró. No me voy a olvidar, yo era no creyente y escuché la oración de mi madre cuando dijo, Señor, esto es lo que tenemos. Pero confiamos en ti, que tú vas a proveer. Yo escuchando esa oración, por dentro me reía y decía, mira, esto nos pasa por creer en Dios, por darle a Dios, por dar a la iglesia, esto nos pasa. Cuando terminamos de orar, yo la miro, ella como que reluciente, y a los casi minutos tocan la puerta. Y era un hombre que decía que Dios le había hablado de una manera especial y que nos traía víveres. Trajo bastantes víveres. Y en ese momento tomamos un desayuno espectacular. Yo era no creyente. Dije, Dios, existes. Eso tocó mucho mi vida. Dije, no es posible. Tanta casualidad. Tanta casualidad. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Cuando uno es fiel a Dios, uno ve el obrar de Dios. Cuando uno es fiel a Dios, ve el obrar de Dios. Y ¿sabes? Vas a recordar siempre que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Claro, cuando todo va bien, cuando tienes tu tarjeta o tu cuenta bancaria y las cosas van bien, te ascienden y todo va bien, entonces tú confías en tus recursos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces puedes ver el obrar de Dios y vas a experimentar que Dios es fiel. La viuda y Elías experimentaron ello, pero ellos aprendieron a darle la prioridad a Dios y vieron la fidelidad de Dios, vieron el obrar de Dios. Dios bendijo tanto a la viuda como a Elías. Experimentaron la fidelidad de Dios. Mi amado hermano, nada de lo que estás viviendo es por casualidad. Y a veces Dios hace que estemos hasta el último momento. No sé por qué Dios lo hace así. Es porque quiere formarnos y espera el último momento, el último minuto. Y ahí recién obra Dios. Y tú estás esperando, ya obra, Señor, ya obra, ya obra, ya obra, ya. Pero a veces Dios espera el último momento, el último pan, la última gota de aceite para mostrarte su fidelidad. Pero déjame decirte que cuando lo vives va a quedar marcado en tu vida porque estás experimentando a Dios. No de oídas, sino tú lo ves. Dios quiere formar tu vida. Sé obediente. Enfrenta las pruebas. Dios sabe dónde estás. Confía en la fidelidad de Dios. Pero tú tienes que serle fiel
a Él. Cierra tus ojos para terminar orando.